lunes a viernes. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Aquí estamos, atentos, frente a lo que sucede en comisiones. Esta Cámara de Diputados ha vuelto a pleno a su funcionamiento, como lo estuvo haciendo desde que comenzó cuarentena, con alguna interrupción luego de la última sesión en la que hubieron profundas interferencias por no llegar a un acuerdo en la forma de sesionar. Llegaron a ese acuerdo y finalmente esta es la primera comisión en la que se está trabajando intensamente. La que acabamos de ver, la que va a seguir, porque estamos en un cuarto intermedio, es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Allí está el diputado Carlos Heller presentando diferentes cuestiones, porque son distintas cosas. Claro. Hola, Dani Mosetti. ¿Cómo va? Muy bien. Hoy es un plenario, están también con la gente de Previsión Social en esta primera etapa de la comisión. Están trabajando el primer proyecto que están trabajando ahora, que estamos en un cuarto intermedio, que están trabajando desde las 15. Es el proyecto para el régimen de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene que ver con proteger el dinero que está en ese fondo, que se estaba utilizando para hacer los pagos de la reparación histórica, poner un freno ahí, pagarlos desde el sistema común de las jubilaciones y cuidar ese dinero para que se siga reinvirtiendo y que siga generando divisas. Dinero que es interesante como también se pone el punto de atención provincias. Si se vota esto, es parte del proyecto, estirar las deudas que ustedes tienen con el Estado Nacional. Sí, sin duda. Hay una renegociación que está en curso que tiene que ver con las deudas que tienen las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se estuvieron tomando en los últimos 4 años en la gestión anterior y que lo que se busca es paliar justamente los plazos, ¿no?, apremiantes que tienen las provincias para devolver esos fondos y, como bien decía Dani recién, volverlos a invertir, que es una de las herramientas que tiene justamente el Ejecutivo Nacional. Lo que se está estableciendo, planteando, y en eso están debatiendo justamente ahora los diputados para llegar a un dictamen de consenso, es la modificación de los plazos y los tiempos para que en un primer momento desde el Ejecutivo se plantean 8 meses de gracia para luego pensar un mecanismo justamente de cuotas para que los gobiernos provinciales puedan afrontar las deudas que tienen. Ahora bien, hay determinados desacuerdos entre la oposición y el oficialismo. Sí, los tiempos tienen que ser de 8 meses o más plazo, y además la manera en que todos estos fondos se van a estar recuperando por parte del ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el acreedor de las provincias. Muchos de estos gastos fueron para gastos corrientes, que también es uno de los problemas que deben afrontar los gobiernos provinciales, pero sin duda lo que manifestaba desde el inicio el presidente de la comisión, Carlos Heller, de la Comisión de Presupuesto, es dar las condiciones para llegar a un acuerdo entre todos los diputados de los distintos bloques y llegar a un consenso. Por eso están modificando ahora algunos de los artículos. De hecho, cuando hablaba uno de Leandro Clery, que es el responsable del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, le solicitaba a Heller que pudiera pensar otras redacciones de artículos, así se podía negociar con la oposición, tomando en cuenta algunos de los puntos que planteaban. Exacto, la forma de llegar a este acuerdo, de dar dictamen, son distintas iniciativas que en las que ya se preveía cierto apoyo. Este proyecto de deuda de las provincias con el ANSES, así se la conoce, así llega, de hecho, también a ser conocida por la prensa. Defensa de los activos, así se llama, concretamente defensa de los activos, espérate que le quito el sonido, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es la renegociación de la deuda que mantienen 17 provincias, no todas, hay algunas que no tienen deudas, con la ANSES. Uno de los puntos importantes es qué va a pasar con aquellos jubilados y jubiladas que han presentado y han comenzado con la reparación histórica, ¿no? Con un proceso que se dio a partir de la modificación de la ley de jubilaciones que se dio en el 2017 y que habilitó a que quienes decidían dejar de lado la litigiosidad, dejar de lado los procesos judiciales para justamente el cálculo y la reactualización de los cálculos de momentos anteriores que no estaban acordes justamente esos incrementos a las jubilaciones
conformes con lo que decía la ley, porque son alrededor de 9.000 las personas que tienen que cobrar en este plazo. Lo que dijo la titular del ANSES, Fernanda Raberta, es justamente que esta modificación de la ley, esta propuesta que envía el Ejecutivo, lo que trae es, como decía bien Daniela, modificar de dónde salen los fondos. Hasta ahora saldrían del Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Esto quiere decir de ese fondo que ha sido de la recuperación de las AFJP, todo el proceso histórico, hay que recordar, de la privatización primero de las jubilaciones y luego de la recuperación del sistema de reparto, para que se pueda garantizar con gastos corrientes, ¿no? Aquí tiene que ver con qué recursos, si es el que todos los días tiene el presupuesto a partir de la recaudación impositiva y de las exportaciones, o si se hace con este fondo particular que además parte de la ley plantea tenía otra que ver cosa. con que ese dinero, el fondo, es una suma fija que el Estado va invirtiendo en distintas variantes, en acciones. O sea, los fondos se podían vender también. Claro, y los fondos en un momento, la advertencia que el análisis que se hizo desde ANSES es que esos fondos se iban a terminar. Claro. Usándolos para pagar la reparación histórica, esos fondos que se reinvertían y iban generando ganancia, en un momento se iban a terminar. Entonces la idea es que siga estando ese capital, ese fondo, que siga generando sus beneficios y tratar de pagar la reparación histórica desde otro punto, desde el sistema de jubilaciones, el común. Claro, exactamente, porque esto estaba contemplado desde el gobierno de Mauricio Macri, que si no se llegaba con el dinero se podían vender esos fondos. Claro. Eso es lo que se quería evitar. Por eso esta intención, y tiene que salir por ley, de modificar este fondo en definitiva. Este es un fondo de garantías para 7 millones de jubilados y pensionados, reparación histórica para 900.000 personas. Es importante volver a la idea, dijo Raberta, de que el fondo les pertenece a la totalidad de los jubilados y no a estos 900.000 que firmaron la reparación histórica. Es un proyecto importante porque dice, le da soluciones a 5 problemas para... Digo esto y ya te doy, Amán. Son 5 problemas a resolver. El financiamiento, primero, de este programa de reparación histórica, el préstamo con las provincias, las inversiones productivas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la regularización de los créditos Argenta, también está dentro de esto, y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS. Son 5 puntos que con esta ley se resolverían. Lo que plantea el Ejecutivo, en definitiva, es que con la devaluación del peso, con los vaivenes financieros, muchas veces lo que sucede es que esa cantidad, esos activos que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad van desapareciendo, se van gastando. Claro. Entonces, como en su origen, cuando se hace la recuperación de los fondos de las jubilaciones, se plantea la necesidad y la importancia de que se pongan estos activos, estos capitales a funcionar para que no se devalúen principalmente, para que no pierdan valor y puedan mantener lo que viene a sustentar justamente, que es un respaldo para el sistema jubilatorio, para que en el momento de que haya alguna situación crítica y el Estado no pueda garantizar las jubilaciones, este fondo pueda garantizarlo. Ese es el origen del Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Ahora bien, la realidad es que con los cambios de gobierno y los cambios en las políticas también hacia las jubilaciones, el Fondo de Garantías de Sustentabilidad tuvo criterios diferentes. Por un lado, sí puede ser utilizado para invertir, que es el proyecto original que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se desarrolló. Por otro lado, el gobierno de Macri pensaba y analizaba que justamente podía ser usado también para garantizar algo que en su momento no se les garantizó a los jubilados y por eso tuvo que hacer juicio. Y en esa situación estamos ahora donde se están poniendo de acuerdo, porque realmente se disminuyó alrededor de un 50% el Fondo de Garantías de Sustentabilidad en los últimos 4 años con los gastos corrientes y por eso se está intentando blindarlo para que se utilice para la reinversión y genere capital y nunca, digamos, desaparezca o se deprecie. Una de las preocupaciones de la oposición era saber de dónde iban a salir los fondos para la reparación histórica con estos cambios que se están haciendo. Esto saldrá, según la funcionaria del ANSES, Fernanda Raberta, los recursos provendrán del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, y si hace falta, incluso dijo, del Tesoro Nacional. No va a faltar dinero entonces para aquellos que hayan firmado una propuesta que en ese momento fue una propuesta estatal. Señores, acá les estamos dando dinero, no se metan en juicios en caso de que tengan que hacerlo, el Estado va a poner la mejor buena voluntad y muchos de los jubilados decidieron directamente obviar la justicia y asociarse
inscribirse en esta reparación histórica. Bueno, finalmente esos fondos no van a faltar. Esto lo están asegurando porque la oposición lo que decía es, pero ¿cómo? Si el FGS tiene suficiente. Bueno, no, los planes para el FGS son otros. Ahí, Karin, me están contando un poco cómo está. Hay una hora en el medio de esta comisión. Sí. ¿Por qué hay un cuarto intermedio? Eso. Porque, primero, para descansar. Primero, para descansar. Hoy es un día, no olvidemos, hoy es el día que se presenta el presupuesto. Sí, Estamos ahora vamos. a las 7 de la tarde y todavía no tenemos el texto. Porque ¿Decían que iba a entrar a última hora? Dicen que va a entrar a última hora, pero hay que esperar que termine un poco ese trabajo de una comisión que fue citada con 3 temas. Este tema que estamos hablando ahora, el tema ANSES, deudas de las provincias, está el impuesto a la riqueza, el aporte solidario y extraordinario que viene a continuación. Este es otro de los temas de Heller, ¿eh? Este es como el hijo de Heller. Claro, el hijo de Heller y de Máximo Kirchner. Y después también hay un nuevo proyecto del diputado Pablo Carro que tiene que ver con no dar beneficios a las empresas que tienen sede en offshore o en paraísos fiscales. Todavía estamos en el primer tema, que tiene que ver con lo del ANSES. Entonces, ¿qué explicó Heller? Heller hoy tuvo una actitud dialoguista. Necesitan sacar el dictamen hoy. Es prioridad llevarlo al recinto, más allá de, hoy vino, como decía Amanda, vino Roberta, vino Lisandro Clery también a explicar un poco los alcances. Es necesario porque las provincias están reclamando que se refinancien las deudas. Es urgente. Entonces, hoy lo que quiere Heller, generalmente cuando hay una reunión de comisión, se cita alguna otra reunión, se charla en la semana. Pero Heller quiere sacarlo hoy. Así que están ahí viendo los plazos y la tasa de interés, que también estaba complicado porque había una actualización a través de la inflación y para las provincias resultaba mucho también a través del SER. Entonces, ahí están tejiendo el dictamen para que salga hoy a la firma. ¿Qué tiene que pasar? Justamente, el apoyo de cuánta gente. Vino con apoyo. La Comisión de Presupuesto de Hacienda tiene 49 integrantes y la previsión tendrá 37. 37, lo que pasa es que comparten, así que serán cerca de 70, me imagino, una cosa así. Sí, igual más que nada es ponerse de acuerdo con los principales referentes de la oposición en materia económica. Escuchábamos a Laspina, escuchábamos a Pastor y a Cacase, que son referentes de estos temas dentro de Juntos por el Cambio, para llegar a un acuerdo con la redacción de los artículos, ¿no? Muchas veces también se firman los dictámenes y luego se va hasta el momento de la votación, artículo por artículo, redactando y modificando algunos puntos. Pero me parece que también lo que se quiere mostrar en la jornada del día de hoy es saldar un poco esa semana de incertidumbre que hubo, donde no se ponen de acuerdo con el tema del protocolo. Sería un gran punto y éxito para todos los diputados hoy sacar dictamen con esto. Totalmente. Y además también algo que dijo la diputada Camaño, que es muy interesante también poner sobre la mesa, es en relación al proceso histórico de la discusión con respecto a las cuestiones de la jubilación, porque pasó un poco la factura en relación a que en su momento el Frente de Todos, cuando se aprobó la votación en el 2017 de la reforma jubilatoria, que incluye justamente la reparación histórica, votó en contra y tuvo, bueno, mucha posición contraria, ¿no? Recordemos que hubo una represión muy fuerte en las puertas del Congreso. En ese contexto se discutió todo esto. Ladrillazos y los piedrazos y gente que estuvo prófuga mucho tiempo. Y hubo diputados que fueron reprimidos también, ¿no? Sí, claro. Recordemos que se tuvo que suspender también la sesión móviles de televisión. Fue un escándalo realmente. Así que es un poco el contexto. Y ahí hubo un pase de factura de Camaño en relación sobre todo a la posición histórica que habían tomado de rechazo de este tema. Y por eso también justificar el traspaso, ¿no?, del Fondo de Garantías de Sustentabilidad hacia el presupuesto corriente. Es un tema que viene con acuerdo, viene trabajado previamente por el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, que tuvo una reunión con los gobernadores. Eso fue a finales de agosto. Se pensó que este proyecto iba a llegar al recinto en la sesión del 1 de septiembre. Sí. Era como que se veía que podía ser una prenda de unidad, de tal vez llegar a un acuerdo con la oposición. Sí. Ya estaba el acuerdo, solamente que se postergó 2 semanas porque no fue el momento propicio y faltaban algunos temas técnicos, pero el acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias está prácticamente sellado. Están viendo algunos detalles en la letra chica. Acá tengo algunas palabras de Roberta de hace unos ratitos, hace un ratito nada más. Esta no es una ley para registrar trabajadores precarizados, una ley que pretende cuidar el fondo que hoy pertenece a los jubilados presentes, pero que nos va a pertenecer a todos, es lo que siempre digo. Acá dentro de poco se va a conocer la fórmula jubilatoria. Previsión Social tiene mucho trabajo
dijo en comisión, que ahora se va a retirar en cualquier momento y queda solamente presupuesto y Hacienda, porque ahora están, como dijimos anteriormente, están en conjunto en comisión. Esta fórmula que nos va a tocar a nosotros, ¿no? En definitiva, es parte de una visión integral que tenemos como gobierno. Por eso tan importante que salga el dictamen hoy. La funcionaria además dijo, se estima que 10.000 millones de pesos de la reparación histórica se deberán pagar con el FGS. Y Heller dijo, estamos en una crisis que tiene que ver con una situación anterior, con el efecto de 6 meses de COVID, con la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar esta pesadilla. Tenemos que esforzarnos en buscar soluciones equilibradas. Y creo yo que, bueno, la entrada de presupuesto también va a tener que ver con eso, ¿no? Cuarto intermedio, entonces, para una reunión que va a seguir a las 7:30. Esperemos que tengan dictamen. Hasta ahora ya hubo intentos de acuerdo. Los bloques minoritarios, ¿cómo vienen? ¿Todavía no se expresaron? ¿Están estudiándolo? No, Graciela Camaño, cuando hizo uso de la palabra, de hecho, de Consenso Federal, planteó que era muy importante esta discusión que se estaba dando ahora, porque había quedado medio indefinido y no se había podido garantizar, en definitiva, el fin que tenía la reparación histórica planteada durante el gobierno de Mauricio Macri, porque no se llegó a saldar tampoco con los fondos de garantías de sustentabilidad esos procesos judiciales que se tuvieron que suspender. Entonces, en cierto sentido, lo que se viene a hacer es reordenar algo que está desde el inicio en la campaña del actual presidente, de Alberto Fernández. Se planteó fuertemente la cuestión de la reparación histórica, el desacuerdo de ese bloque. Recordemos también que en aquel entonces, quienes hoy integran también el Frente de Todos, algunos votaron y acompañaron, como el Frente Renovador, que acompañó ese proceso, y también justicialistas, que muchos de ellos estaban en otro bloque y ahora son parte del Frente de Todos. Así que es una discusión que viene, en cierto sentido, acompañada del proceso también de debate de la nueva fórmula y a ordenar, reubicar, restablecer determinados criterios que se habían consolidado en el 2008 cuando se hizo el gran debate en relación a dejar las AFJP y recuperar el sistema de reparto, que es el que hoy está vigente, ¿no? Exactamente. Tanta historia hubo en este país en tan pocos años que uno puede llegar a contar, los mayores de 40, 50, podemos llegar a contar los distintos procesos según gobiernos en una situación delicada, ¿no? En donde ayer lo hablábamos con Casareto, de cuándo va a ser justo lo que cobren los jubilados, y él me decía, ¿justeza desde dónde? Desde lo que aportamos, en definitiva. Bueno, pero hay muchos que están aportando en moratoria, porque ni siquiera pudieron aportar por su trabajo, no por culpa de ellos, sino por un sistema de trabajo que hace que uno trabaje en negro y no pueda aportar, épocas sin trabajo de las crisis profundas que vivió este país. Por lo tanto, se está tratando de ordenar y de darle justeza a esta situación que todos en algún momento vamos a vivir cuando nos jubilemos, en definitiva, y cobramos lo que tengamos que cobrar. Ahí hubo una intervención también del diputado Alejandro Cacase, que es de la UCR de San Luis. Él es especialista en temas previsionales, por eso también tiene la palabra en estos temas, junto con La Espina, con Pastori, que tenía que ver con, bueno, garanticemos igual el pago a quienes están en la reparación histórica. Si cambiamos de un lado al otro la fuente del dinero, pero por favor, claro. Entonces también se estaba poniendo el énfasis en que se garantice, porque como lo dijimos en eso de pasar de un lado al otro, hay algunos que por ahí tienen miedo que se pierdan en el medio. Pero claro. Exactamente, y la gente, los que esperan ese dinero, que venga de donde sea, ¿no es cierto? Pero que no se pierda. Entonces ahí la defensa en cuanto a quienes necesitan cobrar ese beneficio. Bueno, vamos a ver entonces, porque las provincias tendrían un tiempo interesante y considerable para poder pagar estas deudas, cosa que les daría un enorme oxígeno con todas las obligaciones que están teniendo que afrontar con respecto a la pandemia, que se ha profundizado todo tipo de crisis, ¿no? Además de la económica preexistente. Lo que dijo Roberta también muy interesante con respecto, por ejemplo, a la tarjeta Argenta, tiene que ver con un programa que se lanzó allá por el 2013, con una tarjeta específicamente con tasas muy bajas, subsidiadas por el gobierno nacional para jubilados y pensionados. En ese momento recordaba a Roberta que se utilizaban para, bueno, gastos que tienen que ver con viajes, financiar viajes de centros de jubilados. Funcionaba hasta como tarjeta de crédito.
crédito. Hice la publicidad de esa tarjeta. ¿Puedo decir la tarjeta argenta? Hace ya un tiempo. Bueno, y en ese sentido lo que marcó la exdiputada actual presidenta de la ANSES justamente tenía que ver con que en los últimos años, con los aumentos que había habido también de las tarifas, con lo difícil que había sido el sostenimiento de los gastos que tienen que ver con los impuestos, muchos se habían endeudado con la vida cotidiana, claro. ¿no? No se había usado, se había, digamos, desfigurado en cierto sentido el motivo por el cual se había promovido esta tarjeta de crédito. Lo que viene a hacer esta ley, que hoy se está discutiendo y se está llegando a un acuerdo, un consenso para poder, en definitiva, llegar a un dictamen consensuado con todos los bloques, es también establecer periodos de gracia y, sobre todo, establecer una idea muy interesante que es no cobrarle los intereses que se generaron en estos años en el proceso de endeudamiento de muchas familias. Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, lo marca permanentemente. En el proceso del gobierno de Mauricio Macri hubo mucho endeudamiento de las familias, para solventar la vida cotidiana, con alimentos, con pagar los impuestos, con todos los procesos que había que desarrollar en relación a las cuotas, por ejemplo, del pago del gas, la luz, que se habían vuelto muy onerosos. Entonces, una forma de saldarlo va a ser que no paguen los intereses y que paguen solamente el valor de la cuota que todavía deudan, ¿no? Para sacarle la carga a los contribuyentes, en este caso a los usuarios, por políticas que habían desarrollado gobiernos en su momento. Así que es un punto fundamental. Una reunión muy larga de comisión, donde hay dos comisiones, Presupuesto y Hacienda, Previsión y Seguridad Social. En algún momento Previsión y Seguridad Social se retira, se queda Presupuesto y Hacienda, porque, y ahí ya lo va a explicar el equipo que viene, todo lo que tiene que ver con el impuesto a la riqueza y también impuesto a empresas que tengan sus activos afuera, en paraísos fiscales. Ya lo vamos a ver, cuál es la atención que se le da a ese tipo de empresas. Señores, se quedan con Eduardo Serenenini, equipo, y por supuesto comentando toda esta información parlamentaria todo el tiempo aquí en TTV. La voz de los diputados. La voz de